Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un sábado más aquí compartiendo este estudio de la palabra de Dios. Seguimos estudiando este precioso libro de los Hechos. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 13, desde el versículo 13 al 42. Vamos a ver qué nos enseña esta porción de las escrituras. Vamos a ver cómo nos enseña el Espíritu Santo hoy en este día, lo que Él quiera, ¿verdad? Y vamos a proceder en este podcast, volver a Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ayude y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en sus manos, que su Espíritu Santo pueda darnos el discernimiento para que podamos aprender algo nuevo en este día, Padre. Llénanos con su gracia, con su misericordia y traiga los oyentes correctos, Señor, sobre todo mi corazón, Señor, para que su palabra quede sembrada en cada oyente, en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice ahí, Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, como ya saben, ¿verdad? Los que ya me conocen saben que es mi versión favorita. Dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Fíjense que no se sabe por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Algunas explicaciones son que extrañaba su hogar, otras de las explicaciones es que no estuvo de acuerdo con que Pablo fuera el líder principal en vez de Bernabé, que era su primo, ¿verdad? Otra de las razones es que tenía una enfermedad que podía afectarlos a todos. Esto se basa en Gálatas 4:13, dice, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta. La Biblia no nos da una exactitud de por qué, ¿verdad? Se cree que no aguantó el rigor y los peligros del viaje misionero. Otra razón es que desde un principio pensaba ir solamente hasta Pergue, pero no les había comunicado a sus no les había comunicado sus intenciones a Pablo o a Bernabé en su segundo viaje misionero. Pablo rehusó llevar a Juan Marcos acusándolo implícitamente de falta de dedicación. Dice, sin embargo, en sus cartas es evidente que Pablo llegó a respetar al joven Juan Marcos, ¿verdad? Y lo podemos verificar en Colosenses capítulo 4, versículo 10, donde dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también les saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya les indicó, sí, Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Eh, lo consideraban útil en el ministerio, ¿verdad? Por alguna razón no explícita, ¿verdad? Por ahí puede haber congruencias y otras opiniones, pero no hay nada explícito que nos diga por qué él abandonó, ¿verdad? Ya la misión. En 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en el ministerio, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que hubo una pelea donde ya no se hablaron, pues no parece eso. Regresamos, ¿verdad? Al versículo 14 de Hechos 13 dice, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Esto también es que se me mueve aquí. Dice, en el día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y los profetas. Los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Esta Antioquía es la región de Pisidia.
era un centro de comercio y de una red de caminos bien mantenidos y tenía una gran población judía. Y como todos saben ustedes que son lectores de la Biblia, entienden que Pablo era una persona que aprovechaba muy bien los caminos donde andaba y predicaba, ¿verdad? Aprovechaba las multitudes. En el versículo 16 dice, entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante 40 años para que anduvieran vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 400 años. El mensaje de Pablo para los judíos en la sinagoga de Antioquía empezó con un énfasis en el pacto de Dios con Israel. Era una realidad que tenía en común, pues para todos los judíos era motivo de orgullo ser el pueblo escogido de Dios. Pablo luego pasó a explicar cómo Jesús cumplió el pacto para algunos de los judíos y encontraron este mensaje difícil de aceptar, ¿verdad? Siempre tenían algo para refutar, algo para negar y para no creer, ¿verdad? Estaban con sus ojos cegados. El versículo 21 nos dice, luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un nombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor todavía busca hombres y mujeres conforme a su corazón, ¿verdad? Y no conforme a este mundo, no conforme a las concupiscencias de este mundo y a los placeres de este siglo. Continúo con el 23, dice, y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, dice, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba de todo el pueblo de Israel. Tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y ustedes también gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén o sus líderes no conocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que leen cualquier forma. Pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Wow. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él y lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos durante varios días. Se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia, la promesa. Fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Y dice así, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido y levantado de los muertos no dejarlo desde que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitas que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue entregado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso.
No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados, pero todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Qué bonito. Aquí tenemos un comentario muy interesante. Dice, este es el punto clave de la buena noticia. Todas las personas pueden recibir el perdón de los pecados y ser libres de la penalidad del pecado. Mediante la fe en Cristo, ¿ha recibido usted el perdón? Es una pregunta para usted. Aquí hay otras más. Se alegra cada día porque tiene una relación correcta con Dios. Eh, Dice el versículo 40, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Ambos hombres los exhortaban que continuaran confiando en la gracia de Dios. Muy bonita esta parte de las escrituras, los manjares, dijera el brother Alfredo. Nos habla de cómo predicaba y qué predicaba Pablo y Bernabé. Una de las cosas que ellos hacían siempre mucho énfasis es de que eran 100% bíblicos. Relataban realmente cómo las historias, ¿verdad? Cómo les hablaban del Antiguo Testamento y después cómo introducían cómo era que las promesas que la Biblia del Antiguo Testamento profetizaban de cómo iba a llegar el Mesías, de cómo llegó el Mesías, cómo cumplió todas las profecías, cómo resucitó y cómo ahora ellos estaban pronunciando las buenas nuevas, el Evangelio, ¿verdad? Esto también nos trae una enseñanza para la iglesia, para el predicador, para el maestro. Eh, Deberíamos de ser más bíblicos, deberíamos de hablar menos de nosotros y más de la palabra. La palabra sin duda es la que cambia, la palabra es la que llega hasta el fondo de nuestro corazón, que atraviesa las coyunturas y los huesos de nuestro cuerpo y no las palabras humanas. Yo creo que hay un buen mensaje aquí que podemos aprender de que si no tenemos nuestra lectura, si no estamos llenándonos de su palabra, no vamos a recordar las escrituras, no vamos a recordar cómo fue explícitamente. Imagínense que Pedro se nos atravesara, Pablo, perdón, se nos atravesara hoy en este día y nos dijera, a ver, hazme un resumen del tiempo que duró Moisés en el desierto. A ver, hazme un resumen de cómo fue, ¿verdad?, la vida de David. A ver, hazme un resumen de ciertas cosas. Deberíamos de tener ese conocimiento y esa buena memoria de poder relatar una historia, ¿verdad?, ordenadamente, donde explícitamente pudiéramos predicar la palabra y no a veces nuestras ideas y mucho menos chistes y muchos menos el yo, y sino que fue la palabra directamente, ¿verdad? Poder encontrar cualquier situación. La Biblia nos habla de muchas situaciones donde nosotros podemos encontrar cualquier historia, cualquier tema, lo podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Aquí les estoy enseñando esta Biblia de estudio que también se las quiero, me estaban preguntando ahí algunos que qué Biblia recomendaba para los estudios, ¿verdad? Esta Biblia es Reina Valera 1960, ¿verdad? Biblia de estudio Thompson. Es una de las Biblias que más me gusta y, y pues se las recomiendo. Ahí si a alguien le interesa, ¿verdad?, comprarse una Biblia, invertir en una Biblia, es algo muy bueno, ¿verdad? No estar confiado todo el tiempo, estar oyendo prédicas, estar oyendo mensajes en las redes sociales, sino buscar tu propia palabra viva y eficaz, fresca, directamente de la Biblia, donde podemos refrescar, ¿verdad?,
la palabra directamente de la fuente, directamente de su manantial, donde podamos llenarnos de su palabra, llenarnos de su mensaje, de poder entender ese mensaje directo y ya no de terceras personas, ya no de cuartas personas, donde posiblemente nos estén enseñando erróneamente o nos estén predicando la vida de ellos, que la vida de ellos no edifica, sino la de Cristo Jesús, que fue la que murió por nosotros, que me quiero quedar aquí donde le hace recordar esta parte de los salmos donde dice, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre. Si nosotros realmente queremos llegar a ser hijos del Padre, del Dios verdadero, hay que conocer su palabra, hay que leer, hay que dedicar tiempo. Al principio podemos ver, ¿verdad?, cómo una de las cosas que se creía acerca de este Juan Marcos es que de las cosas que se le podía adjudicar, que no estamos confirmándolo, es que no tenía el interés, no tenía la dedicación. Y yo creo que ese tema es muy importante. Si no tenemos la dedicación, el tiempo para dedicarle a la palabra, para dedicarle a la lectura, para dedicarle al estudio, para dedicarle a la oración, para dedicarle a la meditación. Primeramente ver el estudio, cómo me está hablando a mí. Primeramente ver el estudio, qué es lo que Dios me quiere y cómo quiere que yo lo aplique en mi vida de lo que me está enseñando hoy, antes de poderlo llevar y enseñar a los demás. Primero hay que probar la espada de dos filos en nosotros, ¿verdad? Y luego poder predicarla o enseñarla, ya que no todas los mensajes o la palabra que Dios nos da a veces es para enseñarlo, a veces es solamente para nosotros, ¿verdad? Pero eso no lo hará saber el Espíritu Santo. Nuevamente quiero darles las gracias por estos 17, 18 minutos de estarnos acompañando en este podcast Volver a Dios, ¿verdad? Como ya les había comentado desde el video pasado, no estamos trayendo pastores invitados en todo este mes de julio. Ya lo estaremos haciendo hasta la segunda semana de agosto, ya que los pastores por el momento están ocupados, están atendiendo sus iglesias como debe de ser, y ya que también muchos están fuera de vacaciones y otros están preparándose para retiros, para campamentos, igual nosotros también lo estamos haciendo y de la misma manera pues también andamos ahí ocupadillos, gracias a Dios, no nos quejamos. Le mando un saludo, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Cualquier duda, pues ahí nos lo comenta, y muchas gracias por siempre acompañarnos en su podcast Volver a Dios, un estudio más. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Saludos y bendiciones. Hasta pronto.